Aumenta la demanda hospitalaria de pacientes con problemas respiratorios en el Hospital de la Policía en Quito. Están ocupadas todas las camas de cuidados intensivos. Con brigadas médicas y el sector con más contagios de coronavirus en Guayaquil. Guayas es una de las 10 provincias que registra un leve aumento. En el caso Hospital de Pedernales, el ex asambleísta Daniel Mendoza y otros 7 procesados se acogerán al procedimiento abreviado, con lo que podrán acceder a una reducción de la pena. Indignación entre comerciantes del centro de Guayaquil por violento decomiso de mercancía a un vendedor informal. Exigen se sancione a los metropolitanos. Sicarios tienen nueva modalidad de ataque en Guayaquil, Durán y San Borondón. No solo matan a su principal blanco, sino que disparan contra todos los que están en el sitio. ¿Qué va a pasar en el futuro? Difícil saberlo. Podemos decirte cómo lo vemos nosotros. La maquinaria se encenderá y con ella la producción. Los campos se reactivarán. Nuestros productos viajarán otra vez y los edificios volverán a levantarse. El turismo vendrá. Los que son más seguirán inspirando al mundo. Con más ideas, claridad, valores y sabiduría. En 47 años hemos aprendido que de una crisis siempre se regresa con fuerza. Estamos aquí y estaremos a la vuelta. Banco Internacional. Para los que son más, queremos ser más. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva semana informativa en Televistazo. Iniciamos contándoles que nuevamente las casas de salud de la capital reportan saturación. Hola, Denise. ¿Qué tal, Tani? Amigos, buenas tardes. Las unidades de cuidados intensivos están al límite en varias casas de salud. Carla Delgado estuvo en el Hospital de la Policía en el norte de Quito y nos cuenta cuál es la situación. La tregua que dio el COVID-19 a Quito duró poco. Nuevamente las casas de salud empiezan a llenarse con personas contagiadas, especialmente las áreas críticas. Es el caso del Hospital de la Policía en el norte de la capital. En la unidad de cuidados intensivos permanecen los pacientes cuyos pronósticos son los más complejos. Incluso jóvenes de 40 años de edad están intubados. El director del hospital, Javier Buitrón, explica que la situación se complicó durante las 2 últimas semanas. Pero de un mes acá nos han ido incrementando y los últimos días prácticamente no podemos abastecer o dar el soporte vital a otras personas que vienen a requerir. Sin embargo, tenemos alternativas, como es el trasladar a nuestros compañeros familiares hacia la ciudad de Guayaquil, a nuestro homólogo, que es el Hospital Guayas número 2. Aquí en el Hospital de la Policía, las 24 camas de la unidad de cuidados intensivos están ocupadas. Buitrón agrega que la demanda hospitalaria durante los primeros meses de pandemia les obligó a ampliar el número de camas críticas. De 6 pasaron a 24. Lo mismo ocurrió en las áreas de hospitalización. De hospitalización tenemos 92 camas. De las 92 camas tenemos 12 espacios. 12 espacios para ser utilizados por futuros pacientes COVID. Vamos a ver qué pasa en esta semana, vamos a ver cómo se va pronosticando, vamos a ver qué es lo que sucede. Esta casa de salud prepara todo su contingente para enfrentar días difíciles. Desde que inició la emergencia sanitaria, aquí se han atendido a 4.965 pacientes con coronavirus. Hasta la tarde de ayer, Quito registró más de 56.000 casos positivos de COVID-19, mientras en el país se reportan 174.907 contagios, según datos del Ministerio de Salud. 10 provincias registran un leve incremento de casos de COVID-19 en las últimas semanas, según informó el Ministerio de Salud Pública. En Guayaquil existen más de 15.000 casos, por lo que el municipio intervino Sauces, el sector de la urbe donde se han presentado más casos.
La ocupación hospitalaria sigue siendo uno de los principales medidores del comportamiento del coronavirus en el país. Es así que el Ministerio de Salud informó que hasta el 7 de noviembre, 10 provincias, entre ellas Guayas, registran un incremento de la enfermedad. Solo en Guayaquil existen 15.726 casos confirmados, por lo que se han habilitado áreas de contención para pacientes que presenten síntomas moderados o leves, siendo la unidad de cuidados intensivos exclusiva para casos críticos, explicó la directora del IES Ceibos, María José Augusto. Tenemos casos que pueden ser manejados en los boxes para poder estabilizar y designar a qué área del hospital van a acudir cada paciente. Protocolos que también se aplican en las unidades médicas municipales, por lo que este lunes se intervino Sauces, una de las zonas del norte de Guayaquil con el mayor número de casos sospechosos de COVID, señaló el coordinador de salud municipal, Carlos Farhat. La idea entonces, más allá de la vigilancia epidemiológica, de observar cómo se comportaba, era incrementar medidas de contención inmediatas para evitar la transmisión. La intervención consiste en la instalación de unidades móviles, al igual que brigadas médicas que visitarán cada uno de los domicilios puerta a puerta, buscando posibles casos de COVID-19. Esto sumado a las restricciones que hay por parte del municipio para evitar las aglomeraciones, lo que ha permitido contener el número de posibles casos. La alcaldesa Cintia Viteri explicó que todavía falta una semana para evidenciar si existe o no una disminución en los contagios. El promedio de muertes bajó también en esta semana, gracias a Dios, a 5 diarios, uno menos que la semana pasada. Por lo que se recomienda el uso continuo de la mascarilla. Las autoridades no descartaron tener que ser más rigurosos en la aplicación de nuevas restricciones en caso de que haya un incremento, tema que será analizado la próxima semana. El COE cantonal de Salinas, en la provincia de Santa Elena, anunció que las playas estarán cerradas durante las fiestas de fin de año para evitar aglomeraciones. Esta medida causa preocupación entre quienes se dedican a las actividades turísticas en este balneario. José Carlos Alvarado viajó a este cantón y nos cuenta más. La llegada del nuevo año en Salinas ya no sería igual debido a la pandemia. El COE cantonal de este balneario de la provincia de Santa Elena anunció que se cerrará la playa del Malecón para evitar mayores contagios por coronavirus. El alcalde Daniel Cisneros explica que aún así la avenida estará abierta para los turistas que arriben. Los restaurantes van a estar abiertos, las discotecas y los lugares nocturnos no van a estar abiertos, prohibición del COE. Además, Cisneros comentó que la quema de monigotes se realizará en las calles paralelas al Malecón. Las autoridades de Salinas aseguran que con el cierre del balneario del Malecón durante fin de año se evitarían las aglomeraciones. Sin embargo, existe preocupación de quienes se dedican al turismo por esta medida, porque sería una limitante más en medio de la crisis económica. Algunas de las personas que trabajan alquilando carpas explican que con la disposición no llegarían turistas. Nosotros sí nos afecta mucho, porque nosotros vivimos de aquí del turismo. Un feriado. Si nos deja por lo menos unas $100, sí, $100 un día. ¿Y ahorita cuánto están ganando? Ni siquiera ni para un arroz con huevo, hermano. Los propietarios de restaurantes también sostienen que la medida reduciría el número de turistas y que no se ha socializado con ellos esta decisión. Quizás en medidas de bioseguridad es lo mejor que pudieron haber pensado las autoridades, pero noto que el tema se está tratando de manera muy separada de la comunidad. Carlos Abad, presidente de la Cámara de Turismo de la provincia, comenta que están estudiando esta posibilidad. Y esperemos que de aquí a la fecha, obviamente, no se haya dado una tregua este COVID-19, realmente que tanto nos ha azotado, y más bien se flexibilice un poco más este tipo de restricciones que se está tomando por el bienestar de todos. Con la medida, la alcaldía explicó que se intensificarán los controles para que se cumplan el distanciamiento y el uso de mascarilla durante ese feriado. El exasambleísta Daniel Mendoza se acogerá al procedimiento abreviado junto a otros 7 procesados por el caso de la fallida construcción del Hospital de Pedernales. Hoy estaba previsto que se instale la audiencia de juicio, pero el juez resolvió la petición de 8 de los involucrados. Desde la Corte Nacional en el norte de Quito, Andrea Báez nos preparó un informe. La
audiencia preparatoria de juicio no se instaló porque primero se resolverá el petitorio de procedimiento abreviado que ha solicitado la Fiscalía desde el pasado viernes para 8 de los 19 investigados, los mismos que han sido acusados por parte de Fiscalía como autores del hecho, entre ellos el exasambleísta Daniel Mendoza, Giancarlos Benavides, quien era el asesor del exasambleísta, Edmundo René Tamayo Silva, exdirector de SECOP, y 5 más. Dentro del proceso, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó una pena de 4 años y 2 meses para el exasambleísta y acogerse a procedimiento abreviado. Jorge Luis Ortega, abogado del ex subdirector de SECOP, señaló por qué su defendido no se sometió al procedimiento abreviado. Sin embargo, la defensa del ingeniero Jorge Jalil presentará 134 pruebas testimoniales y 50 documentales que dan cuenta de que él, en el ejercicio de sus funciones como subsecretario del SECOP, suscribió este contrato en virtud de que ya la comisión técnica habría, digamos, avalado y el director nacional, en ese entonces René Tamayo, había sumillado la aprobación de la suscripción del contrato. Recordemos que en este caso la Fiscalía investiga el supuesto reparto de recursos públicos para la construcción del hospital de Pedernales, que involucra una presunta organización en donde estarían involucrados 2 exasambleístas. Hasta el momento hay 19 investigados, de los cuales 13 están detenidos, otros con medidas sustitutivas y 1 que se dio a la fuga. Cruce ilegal en la frontera. En este segundo informe especial sobre las bandas de contrabando que operan en la frontera con Perú, les mostramos cómo funciona su estructura de poder para controlar los pasos ilegales. William Young nos describe dónde están los cruces limítrofes y cuánto genera ese negocio clandestino. El contrabando ha ganado espacio y los pasos clandestinos en la frontera sur se han multiplicado. Operan durante las 24 horas del día. Por allí cruzan toneladas de mercadería y cientos de personas. Este es uno de los puentes más usados por los habitantes de Huaquillas, Ecuador y Aguas Verdes, Perú. Desde el aire pudimos registrar el constante flujo ilegal, pues por aquí no hay controles aduaneros ni agentes fronterizos, solo la ley de los contrabandistas rige en esta zona. De este lado está Ecuador, cruzando un pequeño canal Perú. Siguiendo el borde, más y más pasos construidos para el comercio clandestino. Incluso algunos salen directo a los patios de algunas viviendas y por ahí no hay controles. Lo que más se trafica es cebolla y textiles. Triciclos van de un lado a otro. En esta imagen vemos que cruzan 4, pero hay otros más esperando. Por cada cruce se paga hasta $50. Nelson Sotomayor es el jefe de policía en Huaquillas. Durante octubre destruyeron cerca de 20 pasos ilegales, pero estos grupos los levantaron nuevamente. Esto dificulta el trabajo de las autoridades, aunque están detrás de los cabecillas. Es un trabajo difícil, es un trabajo de la comunidad. Por nuestro lado, las coordinaciones seguirán. Dijo que realizan operativos aleatorios en la frontera y han identificado a 2 bandas que se disputan este territorio. En ellas hay ecuatorianos, peruanos y venezolanos. Son grupos armados y tienen un esquema de poder. El cabecilla en la cúspide. Debajo de él están los encargados de un área en la línea de frontera, quienes tienen a su cargo a los que construyen y vigilan los pasos. Luego van los que cobran el peaje y también están quienes transportan los cargamentos entre ambos países y los estibadores que descargan la mercadería. Es que estos espacios se pueden utilizar para que aquellas personas que nos agreden, contraventores, victimarios, agresores, puedan pasar de una forma libre al otro espacio, en este caso cometiendo un delito y dándose a la fuga específicamente. Para el fiscal provincial de El Oro, Alberto Caibinagua, en este delito participan familias enteras y parte de la comunidad de las poblaciones fronterizas, por lo que es necesario trabajar con las autoridades peruanas. Hay casos en donde se podría decir tan relacionados, lo realizamos o lo sustanciamos a través de lo que corresponde a asistencia penal internacional, que es la entidad o es el camino para poder recabar información de allá o que las autoridades del Perú soliciten información a Ecuador. ¿Cómo ha afectado este tráfico clandestino al comercio legal en Ecuador?
Lo mostraremos en nuestro próximo reportaje. También afluencia de usuarios en el registro civil para solicitar pasaportes. La entidad extendió su horario de atención. En Guayaquil, cientos de personas llegaron hasta las oficinas del registro civil para tramitar sus pasaportes. Es el primer fin de semana en el que se atiende en horario extendido, desde las 6 de la mañana. A escala nacional, la semana pasada se entregaron cerca de 7.000 documentos, como nos informa William Young. Cientos de personas llegaron temprano porque la atención inició a las 6 de la mañana. Aunque la emisión de pasaportes empezó el pasado miércoles, este sábado hubo mayor afluencia. Funcionarios del registro civil intentaron que se mantenga el distanciamiento y se respeten los turnos en las filas antes de ingresar. Fabiola Pincay viajó desde Galápagos para hacer el trámite con su familia. Ya están planeando un viaje para el 2021. Sí, muy bien, gracias a Dios sí dan preferencia aquí a las personas con discapacidad, que eso es muy importante. Vamos a renovarlo, estamos aquí, mi familia, ¿no? Mi esposo, mi hijo y yo. El horario se extendió de 6 de la mañana a 8 de la noche todos los días en las 23 agencias del país para atender la gran demanda. Solo en el primer día de entrega de los pasaportes a escala nacional, más de 2.000 personas obtuvieron este documento. Según el registro civil, el pasaporte se imprime en 3 ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca. Por eso quienes tramiten el documento desde otras provincias deben esperar un día más para obtenerlo. Y hasta este viernes se entregaron más de 6.000 documentos. En Guayaquil se multiplicaron los usuarios. Antes del 4 de noviembre, cumpliendo el aforo, pues estamos tomando todas las medidas de bioseguridad, realizábamos 250. Ahora, con esta extensión de los horarios, estamos realizando aquí en Guayaquil 700 pasaportes. Los interesados deben ingresar a la página web registrocivil.gov.es para obtener un turno en la agencia que prefieran. Luego de esto pueden acercarse a la entidad. El costo del pasaporte electrónico es de $90. Más adelante en Televistazo, rechazan la violencia utilizada por un grupo de agentes metropolitanos contra un comerciante informal. El municipio anuncia sanciones. Además, los vínculos del microtráfico con los ataques masivos de sicarios registrados este año en 3 cantones de la provincia de Guayas. Seguimos con más información. Hay indignación entre comerciantes ambulantes por el video en el que agentes metropolitanos del municipio de Guayaquil intentan decomisar de forma violenta el triciclo de un vendedor. Este hecho fue grabado por transeúntes y ocurrió en las calles del centro de la ciudad. Bessie Granja sigue esta noticia. El video circula en las redes sociales. Allí se observa cómo varios agentes metropolitanos intentan decomisar un triciclo cargado de frutas. ¿Cómo se les lleva? El hecho ocurrió en las calles Cacique Álvarez y Ayacucho, en el centro de Guayaquil. En las imágenes se ve como casi una decena de uniformados pretende subir el vehículo a una camioneta, mientras el comerciante informal se aferra a su herramienta de trabajo. Producto del forcejeo, las frutas caen al suelo, en medio de la desesperación del hombre que fue arrastrado. El incidente causó indignación entre comerciantes que trabajan en esa zona de la ciudad. El problema es que a la final puede ser que los agentes ellos no tengan en claro cuál es su rol, porque no se sabe si es que o persiguen al comerciante o si cuidan el ornato de la ciudad, pero ya no depende solamente de ellos o de nosotros, sino de los mismos líderes, ¿no es verdad?, que gobiernan nuestra ciudad. Si ellos están trabajando, tienen un sueldo, pues la gente acá no tiene un sueldo, no tiene un trabajo estable, pues déjenle por lo menos trabajar para que den su sustento de su casa, de su familia, de sus hijos, porque usted sabe que nosotros trabajamos por nuestros hijos. Ellos piden a las autoridades municipales que se sancionen a los funcionarios que incurren en este tipo de agresiones contra vendedores ambulantes. Sobre lo sucedido, el municipio de Guayaquil emitió un comunicado en el que expresa su rechazo, anunciando acciones administrativas que serán articuladas con la Dirección de Talento Humano a fin de aplicar las sanciones disciplinarias. El mismo rechazo lo expresó la alcaldesa Cintia Viteria a través de su red social Twitter.
No obstante, durante un recorrido, la autoridad no quiso dar detalles de cómo se sancionarán a los funcionarios municipales. Solo aseguró que tomará las medidas pertinentes. Los comerciantes, por su parte, esperan no volver a vivir más episodios violentos por trabajar en las calles. 10 ataques múltiples se han registrado en lo que va del año en Guayaquil, Durán y San Borondón. En estas violentas acciones, los sicarios no solo asesinan a su blanco, sino que disparan contra todos los que se encuentran en el sitio. En el caso más reciente, 3 personas fueron baleadas. Una de ellas murió. Merlin Ochoa nos informa que son bandas de microtraficantes que reclutan a menores de edad para que cometan los asesinatos. En el lugar en donde ocurrió la balacera registrada la tarde de este domingo en el centro de Guayaquil, nadie quiere referirse al hecho, pero otras cámaras confirman que los 3 baleados no viven ahí. Indican que mientras un grupo de personas jugaba indoor, 2 sujetos llegaron en un carro, se acercaron y dispararon en varias ocasiones. Como resultado, un hombre murió y otros 2 fueron heridos. El estado de ambos es crítico y luchan por su vida en un hospital. La víctima tiene antecedentes penales por tráfico de drogas y habría salido hace poco tiempo de la cárcel. Lo que indicaron moradores del sector que era por la motivación del microtráfico. En el lugar del crimen, los agentes encontraron 25 restos de balas, pero este no es el único ataque masivo. Según la unidad de muertes violentas en lo que va del año en Guayaquil, Durán y San Borondón, ya son 10 los casos en los que llegan los sicarios y disparan a todos los que se encuentran en el sitio. Que sí existen estructuras de organizaciones delictivas que operan en el sector, pero también, no obstante de eso, también existen personas que se victimizan o se asesinan entre ellos por el tema de territorialidad. Por el caso más reciente no hay detenidos, pero según datos oficiales, 5 bandas narcocriminales están operando en los 3 distritos más conflictivos de la zona. 2 quedan en el sur de Guayaquil y el tercero en Durán. Estos lugares están intervenidos. Solo ahí, en la última semana, 12 bandas han sido capturadas. Y en esos sitios está la policía haciendo más operativos con el eje preventivo y también paralelamente y en forma articulada también se está haciendo operaciones de inteligencia y también de investigación. De enero a noviembre de este año en Guayaquil, Durán y San Borondón, 318 personas han sido asesinadas de forma violenta, 82 más que en el mismo periodo del 2019. En algunos casos, los sicarios son menores de edad. Luego de la pausa, el sorpresivo anuncio de Álvaro Noboa de candidatizarse a la presidencia altera el trabajo en el Consejo Nacional Electoral. Seguimos informando. Hoy el Consejo Nacional Electoral debe resolver si el empresario Álvaro Noboa Pontón podrá ser candidato por el movimiento Justicia Social. La preocupación surge porque el organismo no logra definir todavía el número de candidatos a la presidencia a menos de un mes de que inicie la impresión de la papeleta electoral. Mi candidatura. El anuncio del empresario Álvaro Noboa de participar como candidato a la presidencia altera el trabajo del Consejo Nacional Electoral, que todavía no logra definir cuántos candidatos irán en la papeleta electoral, cuya impresión debía iniciarse en diciembre. Si esto se demora, podría traer complicación en la impresión de las papeletas, pues que son 2 movimientos que si no están en firme no podríamos dar paso y enviar al Instituto Geográfico Militar. En septiembre, Álvaro Noboa declinó su voluntad de postularse como candidato, afirmando que lo hace para que se conforme una coalición de derecha. Sin embargo, este fin de semana el empresario cambió de opinión y anunció que participará como candidato a la presidencia, pero en el movimiento Justicia Social, organización política que volvió a la vida gracias a una resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Le ha devuelto sus derechos y también la sentencia habla de que se le debe dar el tiempo para democracia interna y todo el proceso de inscripción de candidaturas. Hoy el Consejo Electoral definirá el nuevo plazo para que el movimiento Justicia Social, que antes apoyaba la candidatura de Fabricio Correa, ahora lo reemplace por Álvaro Noboa. Están corriendo los plazos para que la lista 11 presente a sus candidatos en el caso de ser necesario desde primarias o continuar con el proceso. En medio de esta apretada agenda, el Consejo Electoral seleccionó a través de un sorteo público y electrónico a las personas que participarán como miembros de las 39.515 juntas receptoras del voto que se instalarán en el país para las próximas elecciones.
Seguimos con más información. La Embajada de los Estados Unidos en Ecuador, junto a empresas privadas, buscan reactivar la economía de familias de varios sectores vulnerables de Guayaquil que están afectados por la pandemia. Diego Cuenca nos cuenta más sobre este proyecto Reactivación Solidaria sobre Ruedas. Son mujeres que buscan reactivar su economía porque la pandemia las dejó en crisis en la isla trinitaria sur de Guayaquil. Por eso en el sector Nigeria, 10 de ellas recibieron triciclos para apoyar sus emprendimientos, como Luisandra Rodríguez, que ahora podrá vender sus humitas a domicilio. Soy vendedora de humitas, vendo 4 por $1. Le doy gracias a Dios porque yo comencé en balde. Cargaba 2 baldes pesadísimos, que hoy día tengo problemas en las manos por eso. Se trata del proyecto Reactivación Solidaria sobre Ruedas, que impulsa la empresa Iguana Bike Tours, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, cuyo cónsul en Guayaquil llegó al sitio para entregar los triciclos y dotar de insumos a las emprendedoras. Mi gobierno, desde la pandemia, hemos activado unos $500,000 para reactivar las economías en los barrios. Y aquí tenemos un ejemplo con esta donación de los triciclos hoy. Las comerciantes, en su mayoría madres solteras, ven esa oportunidad para sacar adelante a sus familias. El recurso me ayudará a invertir más en mi negocio. Yo vendo productos de limpieza para los hogares, y me ayudará a invertir en añadir productos para la higiene de mujeres y niños. Ellas, además de recibir recursos económicos, también serán capacitadas. Con docentes nacionales e internacionales de Estados Unidos vía Zoom y un seguimiento a emprendedoras. Así, los barrios empezarán su reactivación económica progresiva en medio de la pandemia. Así estamos despidiendo este espacio informativo. Tania. Así es, volveremos a las 19 horas con más noticias en Televistazo Estelar. De mi parte, un abrazo.